Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder compartir con ustedes hoy parte de lo que ha sido mi camino y de cómo Dios tocó mi vida para que pudiera yo llegar hasta aquí. Ha sido un camino muy apasionante y muy hermoso donde se puede ver el gran amor que Dios me ha tenido y pues que tiene por todos nosotros. Y me parece que un ejercicio como este de compartir las memorias sacerdotales es muy útil para la vida espiritual porque la memoria tiene, tiene muchos beneficios, ¿no? El primero, y yo creo que uno de los más evidentes, es la esperanza que nos llega de darnos cuenta que Dios ha estado siempre presente en nuestro camino, cada uno de nuestros pasos. Pero otra consecuencia es la gratitud, el, el saber ser muy agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por cómo nos ha permitido dar cada uno de los pasos para estar aquí. Eh, Quisiera compartir entonces algunos elementos que a mí me han ayudado mucho y que han marcado mi camino para llegar aquí. Y voy a seguir un esquema tradicional en cuanto hablaré un poquito de dónde vengo y luego cómo fue mi decisión y después lo que he recorrido en la formación legionaria. Primero, yo vengo de una familia muy unida, muy trabajadora, eh, creciendo en la fe juntos. Para mí, yo recibí la fe de mis abuelos principalmente. Mis papás también hicieron un buen trabajo, pero creo que principalmente fueron mis abuelos quienes me enseñaron la fe. Recuerdo muy vivamente cómo mi abuelita me enseñaba a persignarme con esa oración. Yo creo que es la primera que me aprendí, la de por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Y, y hasta el día de hoy cuando rezo esa oración, pues recuerdo a mi abuelita. Y yo creo que así fui creciendo con la fe eh, que se recibía y que se respiraba en mi casa de una forma muy sencilla, pero muy auténtica, como una respuesta natural a las circunstancias de la vida, el siempre confiar en Dios, ¿no? Eh, y, y, pues en casa fue lo mismo. Pero también puedo ahora descubrir que en mi vida Dios me concedió una sensibilidad por lo espiritual que yo no puedo explicar, sino como un don de Él mismo, un don de Dios. Recuerdo que desde muy joven, desde muy niño, no es que me encantara ir a misa, pero sí apreciaba mucho la importancia de ese momento y aunque no era siempre muy constante, pero recuerdo que apreciaba mucho la realidad de que en la misa pues era un momento para ofrecerle a Dios, para agradecerle. Ya solo después con el tiempo te das cuenta de que también se trata de un momento muy especial para recibir tanto de Dios, ¿no? No es que tú le das algo, pero recuerdo que desde muy joven tenía esa sensibilidad por apreciar las cosas de Dios. Y, y llegó un momento en el que en mi familia, pues tal vez yo, aunque era muy joven, un adolescente, tenía el mayor interés por las cosas de, de Dios y la misa y todo. Y a veces yo iba a misa e incluso mi familia no iba, pero yo sí iba a misa. Y yo lo veo como una señal que Dios estaba preparando mi corazón para lo que vendría un par de años más adelante, cuando tenía que considerar lo que Dios me estaba pidiendo y que tenía que tomar una decisión. Eh, Fue así que cuando entré a la preparatoria me llamó mucho la atención el participar en grupos juveniles de la parroquia y de oración, y estuve un año en un grupo en una parroquia en Durango que se llama Santa Rosa de Lima, donde tuve experiencias muy bonitas durante un año de preparación, de amistades y luego de vivir la Semana Santa ahí en la parroquia con actividades pues, para los niños y formación y pláticas y sacramentos. Entonces esa fue una de las primeras experiencias fuertes. Pero después conocí a otro grupo, un grupo lasallista, ahí también en Durango, en el grupo juvenil de la escuela en donde yo estudiaba, el Promedac, en donde había este grupo
también de jóvenes, pero que se preparaban para ir de misiones a la Sierra de Durango. Y a mí eso me llamó siempre mucho la atención, el ir a lugares que estaban pues alejados de la ciudad y que a los que podíamos llevar el evangelio y podíamos ir a trabajar con la gente, ofrecerles pues nuestra alegría y la formación que podíamos darles, ¿no? A los niños, con las manualidades, etcétera. Entonces siempre me llamó mucho la atención. Y fui de misiones 2 años con ese grupo a la Sierra de Durango. Y ahí es donde viene ya el inicio de mi vocación. Dios fue preparando mi corazón para el momento en el que me iba a invitar. Y ocurrió muy al estilo tradicional. Estaba ahí en la preparatoria y un día mandaron a varios grupos al auditorio para que escucháramos una conferencia que nos iban a dar. Y cuando llegamos ahí vi a un sacerdote y me llamó mucho la atención porque aunque Durango es una ciudad pequeña y tradicional donde es fácil encontrar sacerdotes y conocerlos personalmente, yo nunca había visto a un sacerdote vestido de sacerdote. Y me impresionó mucho el testimonio de quien nos hablaba con tanta seguridad, con tanta espontaneidad, pero con mucha alegría también, y vestido de sacerdote, con mucha elegancia, con un buen porte, ¿no? Y este era el padre Ricardo Sada, que se presentó ahí y dio una plática sobre la vocación en general. A mí me llamó la atención, como a muchos, y al final dejó un papelito y dijo: los que estén interesados en hablar conmigo o en dirección espiritual o una confesión o un retiro vocacional en Monterrey, pues pongan su nombre aquí y sus datos y yo los voy a buscar. Y yo fui y puse mi información en ese papelito y no sé si unos días después el padre Ricardo me mandó llamar, nos presentamos y me dijo que si estaba interesado en eso, en el retiro, y pues sí. Y así empezó. Eso debió ser en febrero de 2004, cuando vine por primera vez aquí a Monterrey y conocí el noviciado. Y yo venía al noviciado con a esos primeros retiros con un objetivo bastante confuso. Yo venía como a convencerme o a darme cuenta de que esta no era mi vocación, de ver a los que estaban ahí, de ver el lugar y de decir, pues, qué bien todo lo que hacen, los felicito, pero esto no es para mí. Y cuando saludé a los novicios, cuando participé en las ceremonias y estuve en las actividades, en las pláticas, me fui asustando porque me di cuenta de lo sencillo que podría ser que Dios te llame, que Dios me llamara a mí. Lo sencillo porque bastaba que tu corazón hubiera esa inquietud y que era una posibilidad real. Entonces me empecé a asustar y volví a Durango con más dudas aún, y empezó un proceso de discernimiento junto con el padre Ricardo, en el que empecé a venir a más retiros y a contemplar la posibilidad de entrar a la Legión. Cuando estaba por terminar la prepa, en diciembre de ese último año, el padre Ricardo me invitó a que participara en la peregrinación que se hacía a Roma junto con otros 20 jóvenes del país, y fuimos a Roma para pasar la Navidad, para conocer la Legión en Roma, conocer el Vaticano, saludar en una audiencia, pues ver, aunque a la distancia, pero al Papa. Y fue para mí toda una experiencia muy grande, ¿no? Yo que nunca había salido del país, yo que nunca había tenido esas posibilidades, ni pues ver la grandeza de lo que era la iglesia y la Legión misma, y la misión que esta congregación tenía, la formación que los legionarios recibían, pues sí te abre muchas posibilidades, y me entusiasmó, pero se presentaba como una realidad también que me asustaba un poco, el tener que salir y abandonar lo poquito que tenía, casi nada, pero por una vocación que era se empezó a volver cada vez más evidente, ¿no? Entonces sí
sí fue una gracia muy especial también, ese viaje a Roma, en donde también está participó el padre Miguel Guerra, que está ahora en la Ciudad de México. Después volví y terminé la preparatoria y el padre Ricardo me invitó al candidatado en el 2005. Pero a mí me dio mucho miedo. O fui egoísta, ¿no? En ese momento. Y decidí no ir. Y le dije como excusa o como pretexto, como razón, que pues que quería entrar a un curso propedéutico a la universidad porque iba a entrar al Tecnológico de Durango, y que si no entraba a ese curso de verano, pues me iba a quedar sin la universidad, y si en el candidatado yo descubría que no era mi camino, pues me iba a quedar sin la universidad pues 6 meses o un año. Y bueno, en fin, el padre Ricardo me dijo, pues se me hace que te estás engañando, pero si necesitas algo, pues sabes que cuentas conmigo. Entré a la universidad y me ocurrió algo muy, muy interesante, que muy rápido me empezó a pasar que lo primero que me venía a la mente al despertarme era una pregunta. ¿Es esto lo que Dios quiere que hagas? ¿Estás en el lugar en donde Dios quiere que estés? Lo mismo cuando salía con amigos o amigas. ¿Es esto lo que Dios quiere que hagas? Y entonces, después de varias semanas, pues me di cuenta de que quedaba algo por resolver en mi corazón, de que no había todavía concluido el proceso. Y entonces hablé con el padre y nos pusimos de acuerdo y continuamos el proceso. Esto fue ya en el 2006, el año en el que pues, la Legión estaba con el Papa Benedicto y con los comunicados sobre el fundador, etcétera, y estaba siendo muy cuestionada. Y yo me acuerdo que también llegó a mi corazón el cuestionamiento de: ¿iré ahí a ese lugar en donde pues ahora es tan confuso todo? Y me acuerdo que en algún momento mi papá me preguntó: ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, pues no sé, porque pues ese lugar ahorita con el fundador y con las noticias que hay, yo no sé si me convenga ir. Y mi papá me dijo, pues mira, tú ve y descubre lo que Dios quiere para ti. No te fíes de lo que otras personas dicen. Tú has ido a los retiros, has tenido buenas experiencias, tú ve y descubre, no te puedes quedar en lo que los demás dicen. Y eso me dio ánimos para continuar con el proceso de discernimiento, ir al candidatado. Yo creo que si hubiera escuchado otras palabras de mi papá donde me dijera, pues sí, tienes razón, la verdad es que ese lugar quién sabe qué es, tal vez o no estaría aquí, o me hubiera tardado más, o hubiera sido de otra forma la historia, ¿no? Pero esas palabras me alentaron mucho y pude seguir adelante. Entonces participé en el candidatado de 2006 con varios padres, como el padre Marcos Salazar, el padre Arturo Guzmán, entre otros. Ellos están aquí, el padre Carlos Sanata también, de aquí del territorio. Y pues de ahí que empecé el camino, vine candidatado, como digo, y empecé mi noviciado en el 2006 aquí en Monterrey. Estuve durante los primeros 2 años aquí. Y el noviciado fue un tiempo que recuerdo que era muy hermoso, pero al mismo tiempo muy exigente, como para todos, la experiencia de todos. En mi caso recuerdo que yo me sentía muy cansado. Todo el tiempo me sentía muy cansado y con mucho sueño por el horario que había y por el calor. Yo sufro mucho por el calor. Y eso me hizo... Tengo ese recuerdo, como el noviciado, un lugar donde estaba muy cansado, pero también un tiempo de mucha alegría, donde pude purificar muchas cosas, donde pude desprenderme de muchas cosas. Es también un tiempo en el que para mi familia fue muy duro, porque para ellos no era tan fácil el desprendimiento, porque no conocían a la Legión. Lo único que conocían era las noticias y al padre Ricardo. Y cuando ya me fui, pues el contacto con los legionarios no podía ser, porque no había legionarios ahí, no podía ser tan frecuente. Y todo se reducía a correos electrónicos
pues una vez cada 15 días y llamadas 3 veces al año y las visitas 3 durante el noviciado. Entonces, pues uno está motivado y quiere seguir a Cristo y quieres encontrar, pues encuentras motivaciones, pero la familia no siempre no siempre es lo más fácil para ellos y recuerdo que les costó y pues bueno, fue un tiempo también de purificación para ellos, así como es la vocación eh, que no es para uno, sino para toda tu familia y tu comunidad. Pero ellos, a pesar de todo, siempre me apoyaron mucho. Nunca hubo ni el más mínimo comentario sobre pues regrésate o algún tipo de chantaje sentimental. Pues no, sí nos extrañábamos, pero todos sabíamos que este camino era algo que Dios me estaba proponiendo y que con mis limitadas fuerzas y capacidades, pues aquí estaba tratando de seguirlo, ¿no? Recuerdo que cuando me despedí de mi familia extendida, de mis tíos y primos, pues todos estábamos muy dolidos, porque no sabíamos qué era esto, ¿no? A dónde íbamos a cómo iba a terminar todo. Y, pero todos me apoyaron. Y un momento ahí en mi casa, todos llorando porque ya me iba, pero apoyándome y diciéndome, tú adelante, ¿no? Como si esto es lo que tú quieres, si esto es lo que Dios está pidiendo, adelante. Entonces, bueno, ya ese fue el noviciado y con como un periodo de mucha alegría, que después uno lo ve, analizándolo, pues había también mucha ingenuidad de parte de la proyección personal y del conocimiento de la vida espiritual, pero yo creo que esa ingenuidad es propia del inicio del amor también, ¿no? Te animas a hacer cosas porque no conoces todo y Dios te premia esa valentía de la ingenuidad que busca el amor. Y así fue. Mi primera profesión, creo que fue el 24 de agosto de 2008, que durante un tiempo fue famosa, hoy a veces recordada, porque durante la ceremonia se incendió la capilla, ¿no? Estábamos profesando y se quemó algo en la sacristía y empezó a salir muchísimo humo, y aunque técnicamente no se incendió la capilla, no se quemó nada, sí había tanto humo y había confusión que tuvimos que irnos al auditorio para profesar ahí. Y yo profesé ahí frente al estrado, ¿no? El escenario. Tuve que profesar ahí. Muchísimo calor porque no estaba prendido el aire acondicionado del auditorio, sí el de la capilla, pero ya como tuvimos que cambiar. Entonces profesé en ese momento. Y luego me tocó ir a estudiar las humanidades en Cheshire. Y fue también esa una gracia muy, muy hermosa de hacer las humanidades en Estados Unidos. También recuerdo, y ahora que en la memoria me veo a mí, pues con 21 años ahí, también muy, muy entusiasta, con muchas ganas de conocer y todo, pero pues también muy ingenuo, ¿no? Y yo creo que Dios bendice cuando uno trata de servirle con lo mejor de sus propias posibilidades, y sí creo que Dios me fue bendiciendo. Ahí conocí al padre Julio Muñoz, que fue mi asistente, y estuve 2 años con él. De ese tiempo recuerdo grandes amistades. Me permitió conocer la cultura de ese país y apreciar mucho lo que se tiene, lo que tienen ahí, lo que tenemos nosotros aquí en una cultura latina diferente, pero creo que pues pude apreciar también lo propio desde estar ahí fuera, y fue muy hermoso el pasar ese tiempo ahí. El rector era el padre Christopher Brackett, que también a quien le debo mucho, le guardo mucha gratitud. Olvidé mencionar también muchísima gratitud al padre Jorge Fernández Tijerina y al padre Tomás Montanaro y el padre Gonzalo Rebollo, que fueron mis asistentes. Yo he contado con mucha suerte en mi tiempo como legionario. Dios me ha bendecido con compañeros, con superiores y formadores muy, muy cercanos, muy sensatos, de quienes he aprendido mucho, y siempre me he sentido muy bien acompañado, con mucha confianza. Se me ha depositado mucha confianza siempre, y estoy muy agradecido siempre con todos. No quería mencionar nombres porque no quiero omitir a nadie, pero ya empecé, y bueno, ahí los que vayan saliendo los voy a mencionar. Pero si no, de todos modos, toda mi gratitud a mis formadores y compañeros durante este tiempo de formación. Después de mi tiempo ahí en Cheshire, me tocó ir a Thornwood a estudiar la filosofía
allí mismo en Estados Unidos. Y fue otro tiempo también de mucha gracia. Recuerdo mi tiempo ahí como un tiempo de mucho trabajo. No sé si más que en otros lugares, lo digo no como una comparación, pero sí recuerdo que me tocó trabajar en la oficina de recaudación de fondos en especie y era muy muy hermoso el ir a lugares para conseguir la comida y los bienes necesarios para que subsistiéramos. Y íbamos a un mercado de abastos para recolectar pues todo lo que se podía de frutas, verduras y demás cosas, ¿no? Había quien nos regalaba cosas, había quien nos las vendía más barato, pero mucha generosidad. Y ese tiempo también lo recuerdo como muy cercano a la iglesia. Ahí se hacía una reunión de sacerdotes, me parece que una vez al año, y nos tocaba salirnos de nuestros cuartos y darle los cuartos a los sacerdotes de la diócesis. Y era una semana dedicada exclusivamente a servirles. Y para mí también era un momento muy bonito de trabajar en comunidad por esos sacerdotes. Gente muy, muy buena también ahí a la que pudimos servir y de la que nos beneficiamos muchísimo, ¿no? Gente que nos apoyó. Y bueno, estuve allí en Thornwood, hice el bachillerato 2 años y ya me mandaron a las prácticas apostólicas. Y yo hice prácticas apostólicas en la Ciudad de México, en el Colegio Cumbres Bosques. Eh, También una experiencia muy hermosa, conocer gente que quería tener un impacto en la formación de los adolescentes. Y me tocó primero tener como director al padre Carlos Pi durante un año y después al padre Gerard Hislip los últimos dos. Eh, Fue un tiempo donde también me abrió horizontes para la realización del apostolado, para la proyección personal. Y de hecho, desde ahí, y ya cuando me fui a Roma, eh, me ocurrió que pues me gustaría prepararme para aprender a trabajar en colegios. Esa era una de mis posibilidades, ¿no? Entonces me gustó mucho ver, particularmente porque me tocó convivir más con él, con el padre Gerard Hislip, la gran pasión con la que tomaba su trabajo y su apostolado de la educación, y también por por el cariño que la gente le tenía, ¿no? Es una persona muy tenaz, muy persistente, muy exigente, pero que lo da todo por la educación de los adolescentes, se prepara continuamente. Entonces me llamó la atención, me inspiró para considerar esa como una posibilidad para mí. Y ahí en prácticas, pues en la comunidad de Bosques, perdón, Bosques de Olivos, primero el superior era el padre Jaime Gursa y después el padre Gaspar Guevara. También gente muy, muy atenta, muy cercana y de quienes pude recibir muchas cosas. Después de ese tiempo en las prácticas, me tocó ir a Roma por primera vez. Yo pues, no había estado en Roma en el bachillerato en filosofía, entonces fui a Roma en el 2015 y llegué y pedí estudiar la licencia en filosofía. Entonces, del 2015 al 2017 estudié la licencia en filosofía. Fue un tiempo de muchísima prueba por muchas cosas. Fue un tiempo también donde experimenté una crisis sobre la propia decisión, sobre si este era mi lugar y sobre si estaba yo realmente convencido. Y, y lo que me ayudó es lo que tantas veces hemos escuchado, el hacerme ayudar tanto de formadores como de director espiritual y de amigos legionarios que me escucharon en su momento y que me permitieron pues después eh, con serenidad tomar una decisión. Y, y la verdad fueron 5 años que ahora mismo me cuesta creer que estuve 5 años en Roma. 5 años de, como digo, de aprender más allá de la filosofía que también, pero fue aprender de mí mismo, de mi propia personalidad, de mi propia desarrollo psicológico y afectivo, y que creo que esos 2 años extra de filosofía me ayudaron mucho a madurar. 5 años fueron, yo creo, los correctos.
si en mi caso, si hubiera llegado solo con 3 al final de la teología, es decir, sin hacer la licencia, tal vez hubiera sido muy apresurado y solo Dios sabe. Pero ahora a mí me parece que fue un tiempo en el que Dios me acompañó, más allá de aprender filosofía o no, creo que aprendí mucho sobre el propio compromiso y mi propio lugar en la legión y la forma en la que me podía proyectar como apóstol, ¿no?, de la legión. Entonces fueron 5 años muy hermosos y luego ya la teología, pues ahí mismo. Estos 5 años los viví en la dirección general, en un ambiente muy bonito, una comunidad muy hermosa, muy unida y realmente fraterna. Ya ahora me tocaba donde no es que fuera una única comunidad, no me tocó eso a mí, sino que había las diferentes comunidades, la comunidad del gobierno general, la comunidad de hermanos, la comunidad de padres estudiantes y también estaba ahí la comunidad de apostolado de Roma. Entonces nosotros estábamos, cuando yo llegué, bajo la dirección del padre Ignacio Sarre y el padre Carlos Gutiérrez, y los últimos 2 años con el padre Sabio Zaneta y el padre Jesús Cardier, que nos estuvieron acompañando. Entonces también, la verdad, sacerdotes de quienes aprendí mucho, de quienes recibí mucho y que con mucha paciencia nos fueron acompañando y guiando. Ya hacia el final, pues nos hicieron las entrevistas sobre la asignación a la misión y de todas las posibilidades que se hablaron durante la entrevista o los informes personales, pues nunca consideré lo que terminé haciendo, ¿no? Esta asignación a la promoción vocacional a la apostólica sí me sorprendió mucho, pero al mismo tiempo me está abriendo posibilidades a cosas que ni me hubiera imaginado. Conocer gente muy generosa, los mismos apostólicos y chicos que me toca acompañar y sus familias, son gente de la que he aprendido mucho. Y estoy muy ilusionado porque estos años sean una oportunidad para conocer gente muy generosa a la que yo pueda acompañar, iluminar o motivar en este proceso de discernir si esto es el camino para ellos como familia. También estoy contento de la comunidad de la apostólica, donde creo que se está haciendo un gran esfuerzo para ofrecer a esos chicos un ambiente y experiencias realmente formativas. Y entonces sí me sorprendió mucho cuando me mandaron aquí, pero pues vengo con la ilusión, ¿no? Llevo ya este año aquí de estar aprendiendo. Ha sido duro, este proceso de aprender pues es duro, y a eso hay que añadir pues la realidad de que no se puede trabajar como quisiéramos debido a las restricciones por la pandemia, pero creo que de todos modos hay mucho que se puede seguir haciendo. Aquí en mi comunidad pues también estoy muy agradecido por cómo me han recibido, por el ambiente que hay y muy contento de estar aquí en la comunidad de San Agustín. Y bueno, nada más regresando un poquito en el tiempo, terminé la teología y viajé a México. Tuve que hacer cuarentena en mi casa y luego vine aquí a Monterrey para iniciar el curso introductorio de la apostólica del 2020, el último en el que estaba el padre Luciano, a quien sustituí, y me tocó participar ahí como para ver y aprender. Y el 29 de agosto del 2020, el año pasado, me ordené diácono en la Basílica de Guadalupe en México, junto con el padre Alejandro de la Garza, y también se ordenó sacerdote en esa misma ceremonia el padre José Enrique Anaya, y espero no estar olvidando el padre Santiago Mejía también, y bueno, entre otros, no quisiera omitir a nadie, una disculpa. Y pues ya llegué aquí a la comunidad como diácono y estuve diácono 6 meses, y después por una situación familiar, por cuestión de fechas, me ordené sacerdote el 6 de marzo, que era apenas 6 meses y 6 días después de mi ordenación diaconal. Entonces estábamos sin la necesidad de pedir una dispensa, pero sí con la premura del tiempo y para muchas personas fue complicado el ir a Durango. Yo me ordené sacerdote en Durango el 6 de marzo, pero a pesar de todo sí, mi familia pudo estar ahí, gente que viajó de
de varias partes para poderme acompañar. Entonces fue una gracia inmensa el poder haber sido ordenado ahí en Durango de esa manera. Entonces estoy muy contento y muy agradecido. Y, y bueno, pues ahora estos 6 meses de sacerdote han sido una verdadera gracia, ¿no? El poder servir en los sacramentos, particularmente pues las misas, las confesiones. He celebrado algún matrimonio, algunos bautismos, y, y sí es una verdadera gracia el poder ofrecer eso a la gente. Es lo que más valoran, y están muy agradecidos también por lo que uno puede darles, ¿no? Entonces yo estoy muy contento como sacerdote aquí en Monterrey, y con este trabajo, esta responsabilidad que creo que de la mano de Dios y con la ayuda de tantas gentes que están interesadas, pues que podemos salir adelante. Quisiera aprender a hacerlo bien, y pues ojalá seguir ayudando y beneficiando a tantas personas que necesitan de Dios, ¿verdad? Y uno hace lo que le corresponde, lo poquito que uno puede. Entonces, esas son brevemente mis memorias sacerdotales. Les agradezco mucho sus oraciones, les ofrezco mis oraciones también. Que Dios los bendiga y nos vemos luego.